tiene mucha precisión. Tiene que saco el mío. Acá está el calibre. Ahí ven la escalita. No sé si sale derecho los números o sale al revés. Es una duda que siempre tengo cuando les muestro en la pantalla. Yo veo bien, profe. Bien, bien. Entonces, fíjense. Supónganse que yo quiero medir con el calibre el espesor de este cable. Entonces, ¿qué es lo que agarro? Agarro el calibre y lo pongo ahí, ¿no es cierto? Ahí tengo una medida. Pero si lo aprieto más fuerte, o voy variando la presión, tengo medidas diferentes. ¿Por qué? Porque el calibre está hecho para medir cosas rígidas, no está hecho para medir cosas blandas, digo, ¿no? O sea, de este cable, en todo caso, yo podría medir cuánto vale el espesor de esta ficha, digo, ¿no? O el tamaño de esta ficha. Entonces, porque yo lo pongo ahí, digamos, lo pongo ahí, y si lo aprieto muy fuerte, apenita se va a deformar. O sea, convengamos que el calibre sirve para medir cosas rígidas, ¿no? No sirve para medir cosas blandas. Esto tiene que ver con esto que estamos hablando ahora, es decir, si la extremidad de un insecto fuese un poco más grande, como una langosta, por ejemplo, y ustedes le miden con un calibre, si la apretan muy fuerte, terminan rompiendo aquello que quieren medir. Entonces, cuando las cosas son muy frágiles y pequeñas, siempre hay que buscar métodos alternativos. Hoy decía uno de los compañeros el tema del microscopio, por ejemplo, que podría ser una solución a esta problemática que estamos planteando nosotros en este ejemplo, ¿no? Con un microscopio uno podría tener de alguna forma una idea de aquello que queremos medir, siempre que sea sin tocarlo, digo, ¿no? Bien, y esto que yo les cuento tiene que ver con un fenómeno, hay una posibilidad de medirlo, a partir de lo que se llama un patrón de difracción. Entonces, ¿qué es un patrón de difracción? El patrón de difracción es una especie de patrón de interferencia parecido al que habíamos visto en la unidad anterior. Entonces vamos a hablar un poquito de eso. Voy a poner el PowerPoint. Y entonces vamos a ver un poquito qué es la difracción. Yo voy a apagar mi pantalla porque no necesitan verme. Y voy a compartir la del PowerPoint. Bien, entonces la difracción es el fenómeno que se produce cuando las ondas mecánicas electromagnéticas o asociadas a partículas alcanzan un obstáculo o aberturas de dimensiones comparables a su propia longitud de onda, y que se manifiesta en forma de perturbaciones en la propagación de la onda, bien sea rodeando el obstáculo, bien sea produciéndose una divergencia a partir de la abertura. Entonces, esto básicamente nos está diciendo que cada vez que yo tengo o cada vez que yo pongo en el camino de un rayo luminoso con las mismas características de la que vimos en la bolilla 13, en la unidad 13, es decir, un rayo luminoso de una luz monocromática y coherente. Todos estos fenómenos, el de interferencia y el de difracción, se pueden observar con un láser, que es una fuente de luz monocromática y coherente. Cada vez que yo pongo delante de un láser un objeto o una rendija del orden de la longitud de onda, se va a producir un fenómeno de difracción. En este dibujito, fíjense que acá yo tengo dos rendijas que
justamente lo que ustedes están viendo acá es la onda que viene hacia las rendijas, es decir, y esto que yo, es esto, espere que le voy a mostrar con una animación, porque esto está en movimiento hacia la rendija. Entonces vamos a hacer una cosa más sencilla, vamos a mostrar una animación de esta situación. Entonces ahí tengo un frente de onda, eh, tengo un frente de onda, y esas barritas de color celeste, ¿se está viendo, no, la animación? Sí, sí, se ve. Bien, bien, bien. Esas barritas de color celeste que veíamos nosotros en la imagen anterior del PowerPoint corresponden a estas ondas que se van moviendo. Estoy viendo la onda de arriba, como si ustedes tirasen un cascote en un estanque que se forman las bolitas, bueno, parecido a eso. Pero acá tengo un frente de ondas plano, sería este, para distinguirlo de un frente de ondas puntual, que sería este de acá. Fíjense que acá yo tengo la rendija, que es del orden de la longitud de onda, y se produce la difracción no solamente en esta parte de acá de la rendija, sino en los bordes de este obstáculo. Del otro lado, ¿eh? Si yo pongo una pantalla, voy a ver un patrón parecido al de interferencia, pero como en el de interferencia necesita de dos fuentes y acá tengo una sola, hablamos de un patrón de difracción. ¿Mm? Bien, eh, vamos a volver al PowerPoint de vuelta. Dejo abierta la ventana del chat. ¿Eh? Y ahí habían hecho un comentario, dice, había un instrumento que podía medir el espesor de un cabello, pero no me acuerdo el nombre. Eh, Podemos utilizar un microscopio, bueno, eso había respondido, y se ve bien, dice, bueno, eso es respecto de esto. Bien, eh, entonces, volvemos a leer la definición, es el fenómeno que se produce cuando las ondas mecánicas, electromagnéticas o asociadas a partículas alcanzan un obstáculo o abertura. El obstáculo vendría a ser el borde, si ustedes quieren, o la misma abertura, y que se manifiesta de dimensiones comparables a su propia longitud de onda y que se manifiesta en forma de perturbaciones en la propagación de la onda, bien sea rodeando el obstáculo o bien sea produciéndose una divergencia a partir de la abertura. Ahí tienen, por ejemplo, eh, si la abertura es muy grande, por ejemplo, el haz pasa sin perturbarse, por decir así. Pero cuando la abertura es del orden de la longitud de onda, fíjense que el ancho de esta rendija es más o menos del tamaño de la diferencia entre dos crestas de esa onda que incide. Ahí se produce la difracción de la onda. ¿Eh? Y produce un patrón de interferencia que se llama patrón de difracción del otro lado. ¿Mm? La difracción se produce en el obstáculo. Lo que observamos en la pantalla es la figura de interferencia que provoca el fenómeno de difracción. Por eso yo les había dicho la clase pasada que la difracción era un tipo de interferencia, pero que se estudiaba aparte de la interferencia. Entonces, si yo tengo una fuente de luz coherente y un objeto opaco, cuando incide esa luz sobre el objeto,
lo que uno esperaría encontrar en una pantalla puesta del otro lado del objeto es una zona brillante y una zona oscura correspondiente al objeto que está acá. Este objeto podría ser una hoja, por ejemplo, ¿eh? Y lo que yo le decía a los chicos de la otra comisión que le estaba dando este tema, es que esa imagen que ustedes están teniendo acá de este objeto es como que yo tengo este, esto, este celular, digamos, ese objeto, y la luz está viniendo de este lado. ¿Mm? De este lado entonces está esa fuente de luz que ustedes están viendo en el gráfico, y este es el objeto opaco, que es así. No es un palito, sino que ustedes están viendo ese objeto de costado y la luz incide de este lado. ¿Mm? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Cada uno de los puntos del borde de este objeto va a actuar como una especie de emisor de luz. ¿Eh? ¿Y qué es lo que se va a terminar viendo de este lado del objeto si yo pongo una pantalla? Se va a ver una cosa parecida a eso que le estoy mostrando ahí en, en la pantalla, en la proyección. ¿Eh? No se ve un borde como uno podría suponer, luz y sombra, sino que se ve una parte muy oscura, pero con una sucesión de franjas brillantes y oscuras. Ese es el, el fenómeno de interferencia debido a la difracción, ¿eh? En el borde del objeto. La separación, si ustedes quieren, entre estas franjitas va a tener que ver con el tamaño del objeto que yo tengo adelante puesto. Entonces, fíjense, de a poquito, acá hacemos una especie de paréntesis, de a poquito acá vamos relacionando con el problema inicial que teníamos nosotros hoy. ¿Eh? Este, si nosotros estamos diciendo que este patrón va a depender del tamaño del objeto que está acá, evidentemente yo voy a poder hacer una medida del tamaño de este objeto a partir de su patrón de difracción, sin modificar al objeto en sí. De hecho, si ustedes quisiesen ver este fenómeno en su casa, de lo que yo le estoy diciendo ahora, es muy fácil de hacerlo si ustedes tienen un punterito láser, esos que venden en las casas de repuestos para celulares y demás hierbas. Eh, si ustedes agarran un punterito láser y sacan un cabello, que también lo puedo hacer, digamos, ¿no? Y lo ponen adelante del haz, pegadito así contra el haz, y apuntan a la pared, lo que ustedes van a terminar viendo van a ser una sucesión de franja brillante y oscura muy diferente a que si sacan ese pelito y apuntan con el láser al techo, por ejemplo. Van a terminar viendo un patrón que se llama patrón de difracción, pero que aparece por por el impacto, entre comillas, de la luz contra los bordes de ese objeto. Entonces, todos los bordes de ese objeto empiezan a actuar como una especie de emisor secundario de luz. ¿Eh? Eh, Hay otra cosa, otro fenómeno interesante que es digamos, que es, apago de vuelta la cámara, necesitan ver mi pelada. ¿Eh? Entonces, por ejemplo, si yo tengo el mismo punterito láser que le decía hoy, y pongo una moneda en el camino, ¿eh? Lo que yo voy a ver del otro lado de la pantalla es un contorno difuso, como ustedes están viendo acá, con una sucesión de franjas brillantes y oscuras, y en el centro un punto brillante. ¿Eh? Eh, Uno de los que había investigado este fenómeno, pero no lo había podido demostrar inicialmente, era Fresnel. Fresnel, cuando comentó en una reunión con científicos el fenómeno de difracción, este,
considerando la luz como una onda, con toda su teoría, que vamos a ver un poquito ahora. Este, un grupo de científicos, está la historia esta está en varios libros de física, no me acuerdo cuál era el nombre del científico que lo bardeó, como se dice ahora, pero cuando todo esto era una teoría, este científico se rió de Fresnel y le dijo, con tu teoría, al iluminar una moneda, yo debería ver un punto brillante del otro lado. Más tarde, un tiempo después, digamos, cuando se pudo llevar a cabo el experimento, se pudo ver la aparición del punto que había pronosticado Fresnel que podía aparecer, y le tapó la boca a este otro científico que decía jocosamente que se debería ver el punto, como que la luz atraviesa la moneda. Eso era lo que no le cerraba a este científico que lo gastó a Fresnel. Eh, Bien, entonces yo le decía que cada uno de los puntos del borde, de la abertura o del obstáculo, actúan como un emisor de luz, digamos, como una fuente puntual. Entonces, eh, como dice acá, todos los puntos de un frente de onda dado se toman como fuentes puntuales que producen ondas esféricas. Entonces, fíjense, este frente de onda plano, tengo este punto, en realidad son todos, ¿no? Pero acá están tomando 3 puntos, que se convierte en un emisor de ondas esféricas, eh, que se propagan hacia adelante con la velocidad característica de la onda en ese medio. Luego del intervalo de tiempo, la nueva posición del frente de onda es la superficie tangente a los frentes de la onda secundaria, que es este nuevo frente D que está acá. ¿eh? En el caso de un frente de onda esférico se hace el mismo tipo de análisis. Básicamente lo que nos está validando este principio de Huygens es esto que estamos viendo nosotros acá, ¿eh? Que cada punto, o sea, fíjense que este frente de onda está en este momento acá. Si yo quiero saber dónde va a estar un instante después, tengo que hacer lo siguiente. Considero, por ejemplo, que cada uno de estos puntos, ¿eh? que en realidad son infinitos, yo estoy dibujando solamente 3, en un tiempo delta de t, va a emitir un frente de onda que va a estar en este lugar, por ejemplo. Este otro emite un frente de onda que va a estar acá. Este otro emite un frente de onda que va a estar acá. Y este otro emite un frente de onda que va a estar acá. Entonces, en un delta t, cada uno emitió una onda y en ese delta t, digamos, la onda que emitió está en este lugar. ¿eh? Ahora, la onda completa se obtiene trazando la envolvente que es tangente a cada uno de estos frentes de onda de color rojo, es decir, que sería esta de acá. Ahí trata de... No es muy bueno mi dibujo porque tendría que hacer un trazo continuo y por ahí es complejo dibujar con esta... pero estaría ahí. Fíjense qué es lo que va a pasar, digamos, después de transcurrido un tiempo t. Vamos a ponerle un poco más lento a esto. Ahí. ¿Ven? Ahí está la ubicación del frente de onda. Se puede analizar con una onda eh, esférica, con una fuente puntual, o se puede analizar de la misma forma con un frente de onda plano, como sería este que, ah, este que voy a dibujar acá.
La posición en un instante posterior de este frente se obtiene ¿cómo? Se obtiene tomando, otra vez de vuelta, se obtiene tomando cada punto como un emisor. Es decir, este punto, este punto, este punto. En realidad está toda la fila del medio, digamos, ¿no? Un conjunto infinito de puntos, digamos, pero yo estoy tomando algunos solamente. Entonces, en un instante delta t, este va a tener este frente de onda, este de acá va a tener este frente de onda, este de acá va a tener este frente de onda, este de acá va a tener este frente de onda, y este de acá va a tener este frente de onda. Entonces, en un instante decía delta t, fíjense como la curva que va, la envolvente, esa que decíamos hoy, va a ser tangente a los frentes de onda secundarios que están acá. ¿Mm? Bien, en en la animación siguiente van a poder ver bien los frentes de onda a partir de lo que dice Huygens. ¿Eh? Fíjense, ¿eh? ¿Ven cómo se ve bien? O sea, ven un tren de ondas plano, hay una serie de ranuras o de rendijas, digamos, y fíjense cómo se nota la envolvente, digamos, en este, donde están todos los puntos muy continuos. Por ahí acá en este un poquito más difícil de notar, pero se ve perfectamente el frente de onda que va avanzando. ¿Eh? Nosotros vamos a hablar de dos tipos de difracción, una que se llama de Fresnel, o de campo cercano, donde la fuente y la pantalla están cercanas al obstáculo, y otra es la difracción de Fraunhofer, donde la fuente y la pantalla están lejanos al obstáculo, o también conocida como difracción de campo lejano. Entonces lo que le decía, fíjense que cuando la luz incide sobre una rendija, del otro lado de la pantalla se forma un patrón que se llama patrón de difracción. A diferencia del patrón de interferencia, los anchos de las franjas brillantes y la separación no es constante. En la interferencia teníamos que la separación entre dos franjas consecutivas era la misma entre la 1 y la 2, entre la 2 y la 3 y la 4, y acá es diferente. Tampoco, si yo conozco la posición del mínimo, ¿eh? Voy a poder decir que la franja brillante máxima está en el punto que equidista de dos mínimos. ¿Eh? O sea, es asimétrico en ese sentido. ¿Mm? Entonces, en esta difracción de Fresnel o de campo lejano, incide Profe, la... Sí, sí, no entendí muy bien. ¿En qué sentido es asimétrico? en el sentido, mira, en este sentido te voy a hacer un dibujito con el anterior. Esperemos un cachito. Mira, cuando hablamos nosotros de interferencia, teníamos eh, un patrón así, donde esta era la franja brillante central, la de orden 0, esta era la franja brillante de orden 1, esta era la franja brillante de orden 2, ¿eh? Esta era la que correspondía a -1 y esta era la que correspondía a -2. Ahora, por ejemplo, si vos conocías la posición de esta franja oscura y de esta franja oscura, la franja brillante, el máximo, equidistaba de las franjas brillantes consecutivas. O sea, este punto máximo
está a la misma distancia de acá, de la siguiente franja oscura, que de acá a la franja oscura anterior. En este caso, en este patrón de difracción que vos tenés ahora, tenés también una franja brillante central, ¿eh? Esta es simétrica, esta equidista los puntos de su centro, pero después la de los picos sucesivos tenés así. Yo lo hago exagerado acá. ¿Mm? O sea, acá tenés una franja oscura, acá tenés una franja oscura, y acá está la posición de la franja brillante de orden 1. Fíjate que la distancia no es la misma, no está en el medio de dos franjas oscuras. A eso me refiero cuando digo que no es simétrico. No es como acá, ¿eh? Que está a la misma distancia la franja brillante de dos franjas oscuras consecutivas. No sé si ahí me entendés. Sí, ya capté. Bien, bien, bien. Espera que cierro alguna pantallita. Acá. Bien, sigamos. Entonces le decía, en esta difracción de Fresnel de campo cercano, fíjense que la pantalla está cercana a la abertura que causa la difracción, y cada punto de esta abertura, cada punto de acá, o sea, acá no hay, en estos lugares, de acá, no hay nada tangible, por decir así. Pero cuando el haz pasa por acá, cada punto de ese haz se comporta como un emisor puntual. Acá están dibujados dos solamente, ¿eh? De esa infinita cantidad de fuentes luminosas que hay. ¿Me entienden esto? ¿Eh? No es que hay una lamparita acá o que acá está fraccionado con rendija, sino que cuando el haz atraviesa la rendija, cada punto de ese frente de onda se comporta como un emisor. Entonces, lo que yo voy a tener cuando ese frente de onda pasa, digamos, como se comporta como un emisor puntual, me va a terminar generando un patrón de difracción, que es una interferencia, ¿eh? Pero que va a tener una característica muy parecida a esto que estábamos viendo en el slide anterior, a este de acá. Fíjense que hay un máximo central muy ancho y muy brillante, y después comienzan a ver franjas brillantes de diferente intensidad y de diferente ancho. En la difracción de Fraunhofer o de campo lejano, los rayos salen aproximadamente paralelos, después de que pasan la rendija. Y también se forma un patrón que por ahí uno, para analizarlo, coloca una lente convergente cilíndrica delante de la rendija para obtener un patrón en el que uno pueda medir algo y no que sea un patrón gigante, por decir así. Bien, ¿y cómo se analiza eso? Para eso es importante que nosotros, o sea, cómo se analiza o cómo se obtiene el patrón de difracción. Y para eso es importante que nosotros recordemos algo que habíamos visto en la unidad pasada, cuando hablamos de interferencia de dos ranuras. ¿eh? Una de las formas de obtener la intensidad era a partir de un diagrama de fasores, en el cual yo tenía una onda que salía por una rendija y la otra onda que salía por la otra rendija, que estaban desfasadas en un ángulo phi una con respecto a la otra. Entonces, habíamos visto
que yo podía representar cada una de las ondas con un fasor, y una justamente con un ángulo de phi desfasada en relación a la otra, y era importante para dar la intensidad determinar la amplitud del campo eléctrico en un punto P, donde yo quería saber cómo era la intensidad en ese punto. ¿Eh? ¿Por qué es importante conocer el valor del campo eléctrico? Porque yo sé que la intensidad de la onda es proporcional al valor del campo eléctrico al cuadrado. Eso tiene mucho que ver con el vector de Poynting que nosotros estudiamos en la unidad 10. Entonces, ¿qué era lo que hacíamos? Hallábamos el módulo de este vector ER como suma de estos dos, y su proyección en el eje vertical me daba la intensidad del campo eléctrico en el punto P. Entonces yo llegaba a que la intensidad del campo eléctrico en ese punto era igual a 2 veces la amplitud del campo eléctrico por el coseno de phi sobre 2 por el seno de omega t más phi sobre 2. Y acá hacíamos el análisis de si teníamos, por ejemplo, si este ángulo de desfasaje es de 0 grados, que sería que están en las dos líneas, la interferencia sería del tipo constructivo, y si este ángulo phi es de 180, que vendría a ser como rotar alrededor de este punto, este vector, gira acá, voy a tener una interferencia del tipo destructivo, ¿no? Y también dijimos que solamente comentamos, que la utilidad del diagrama fasorial era que permitía hacer un análisis más sencillo en el caso de que yo tenga más rendijas, como en este caso de acá, que es para el caso de tener 1, 2, 3, 4 rendijas para dar el patrón de intensidad, ¿no es cierto?, a partir del diagrama fasorial. Imagínense que ahora, si nosotros estamos diciendo que cada punto, digo, se comporta como un emisor secundario, estoy diciendo que voy a tener como que tenga infinitas rendijas en esta abertura de acá. Es decir, que voy a tener un número muy grande de fasores para analizar. Algo como lo que vamos a ver ahora. Entonces, tengo un frente de ondas que incide sobre una rendija, y cada punto de esa rendija actúa como un emisor y produce un patrón de interferencia en una, que se llama patrón de difracción, en una pantalla próxima lejana en relación a la rendija. Entonces, puede pasar que yo tenga el centro, por ejemplo, en el centro van a llegar todos estos en fase, y voy a tener una franja brillante, donde se van a sumar todas las amplitudes. O puede ser que tenga otro punto, como este punto P, digamos, que está acá, donde cada uno va a llegar con un desfasaje. Entonces, ¿cómo se hace para analizar? Acuérdense, yo tengo que analizar o tengo que llegar a la expresión del campo eléctrico en el punto P, para luego elevarlo al cuadrado para obtener luego la expresión de la intensidad. Entonces, vamos a hallar el valor de P en función de esto. Entonces, fíjense en este diagramita, que es el mismo que estaba en el gráfico anterior. Fíjense que E0 es la longitud de este arco que está acá. Voy a mover algunas cosas en la pantalla para poder... Ahí está. Entonces, E0 es la longitud de este arco. De un arco de circunferencia de radio R
de radio R y centro en C. Ahora, ustedes saben que la longitud del arco, que en este caso es E0, es igual al radio de la circunferencia multiplicado por el ángulo. Eso lo vieron en alguna de las matemáticas cuando vieron trigonometría y definieron lo que era un radián, por ejemplo. De manera que R es igual a E0 sobre B. Ahora, fíjense que este E sub P es este segmento, este le podemos llamar, qué sé yo, E sub PB, el segmento E sub PB, más el segmento E sub PA. Entonces, este segmento E sub PB es el radio, que es E0 sobre B, multiplicado por el seno de este ángulo de acá, que vendría a ser beta dividido 2. El ángulo beta, como ustedes están viendo acá, es el ángulo de desfasaje entre un borde, o sea, uno de los emisores que están en un borde de la rendija, y el otro elemento que está en el otro borde de la rendija. Es el desfasaje que existe entre los dos. Entonces, fíjense de acá que yo puedo decir que E sub P es igual a 2 veces este segmento, o sea, E0 sobre B por seno de beta sobre 2. Ahora, este 2 que está acá, lo puedo pasar dividiendo debajo de la B. De manera que esto lo puedo escribir así. Cuando ustedes encuentran una expresión de este tipo, el seno de alfa sobre alfa, o como en este caso seno de beta sobre 2 sobre beta dividido 2, a esta expresión se le suele llamar seno cardinal. Cualquier expresión matemática que sea seno de algo sobre algo, tiene el nombre de seno cardinal. Entonces, ya encontramos la amplitud del campo eléctrico en el punto P, por lo tanto la intensidad que yo le había dicho que era igual a esto al cuadrado, me va a quedar que es I0 por seno cuadrado de beta sobre 2, dividido beta sobre 2 al cuadrado. Bien, esto que está acá, que lo hicimos a mano, es lo que está en el próximo slide, un poquito más ordenado. No se preocupen si estaban copiando porque eso está acá. Bien. Nosotros también habíamos hecho una comparación en la clase pasada. Si teníamos dos ondas, una desfasada respecto de la otra, los desfasajes lo podíamos dar en función de los ángulos o en función de la longitud de onda. Entonces, por ejemplo, si es en función de los ángulos, la función se repite cada 2pi. Si es en función de la longitud de onda, la función se repite cada lambda en distancia. Y el desfasaje, en el primer caso lo llamábamos phi y en el segundo caso lo llamábamos beta. De manera que lambda es igual a 2phi el desfasaje. Y en este caso, significa que es igual a A por seno de tita sobre beta.
De acá puedo decir que beta es 2pi sobre lambda por a seno de tita. ¿Mm? Fíjense entonces, este es un patrón de difracción generado por una rendija de un determinado ancho. ¿Mm? Acá está lo que yo le decía a uno de los compañeros hoy, que la distancia entre la distancia de separación, por ejemplo, de esta franja oscura al máximo de primer orden, ¿eh? En relación a la de esta franja oscura al mismo valor no es simétrico. Está más cerca de esta que de esta de acá. ¿Mm? ¿Y cómo hago yo para calcular la posición de los máximos y mínimos? En realidad, por una cuestión de simplicidad, se calculan la posición de los mínimos. ¿Por qué? Porque son fáciles de calcular matemáticamente. ¿Mm? Porque fíjense, habíamos dicho que la, que la intensidad estaba dada por esta expresión, ¿m? Y que salía de elevar al cuadrado el, el campo eléctrico en un punto P que tenía esa expresión. Entonces, para hallar cuáles van a ser los puntos mínimos, tengo que saber en qué punto se anula esta expresión de acá. Y esta expresión de acá se va a anular cada vez que beta sea múltiplo de 2pi. Es decir, que 2pi sobre lambda por a seno de tita sea igual a 2m por pi. De acá, simplificando 2pi con 2pi, voy a tener que seno de tita va a ser igual a m sobre lambda, m por lambda sobre a. ¿Mm? Si yo quiero sacar las franjas de mayor intensidad, tengo que derivar la expresión esta respecto de beta, igualar a 0 y despejar beta de ahí, como ustedes saben, que es la condición para obtener un máximo matemáticamente hablando, usando derivada. ¿Mm? Entonces ese procedimiento no se hace porque es complejo matemáticamente y en los problemas ustedes van a trabajar directamente con la ubicación de las franjas oscuras, no de la franja brillante como en el caso de la interferencia. ¿Mm? Entonces fíjense que en esta relación de acá, en esta relación de acá, está lo que decíamos, lo que hablábamos nosotros hoy de las dimensiones del objeto para medir objetos pequeños, el espesor de un cabello, por ejemplo, que hablábamos hoy. Porque el espesor del cabello sería el valor de A, que está acá, porque acuérdense que no solamente es una rendija la que causa el fenómeno de difracción, sino que también de un objeto de dimensiones comparables a las dimensiones de la luz que incide sobre ese objeto. Entonces yo le decía que acá está la dimensión del objeto y uno puede, a partir de este ángulo de acá, que se lo saca midiendo esta distancia entre la franja oscura y el cero, y del cero a la pantalla, para sacar el valor del ángulo tita. ¿Mm? Inclusive, si esta distancia es muy grande, yo puedo hacer que seno de tita sea igual a esta distancia dividido esta.
porque para valores pequeños seno de tita y tangente de tita toman valores similares. Ahora, si yo tengo una doble rendija con una rendija de ancho A separadas ambas rendijas de ancho A, una distancia D, ¿eh? Lo que yo voy a ver cuando hago pasar luz monocromática y coherente a través de las rendijas no va a ser solamente el patrón de interferencia, sino que se va a ver también la influencia del patrón de difracción. Obtener el patrón de interferencia solo es un caso ideal. Eso que habíamos visto en la unidad 13, de que todos los picos tienen la misma intensidad, es una situación idealizada, porque siempre se mete la difracción de por medio. Entonces, en esta fotografía que ustedes están viendo acá en la pantalla, cada una de estas distancias, digo, esta distancia entre esta franja oscura y esta, entre esta y esta, y entre esta y esta, se deben al fenómeno de interferencia. Y la distancia entre esta franja oscura y esta franja oscura se debe al fenómeno de difracción. Si no existiese difracción, debería haber esta sucesión de franjas de la misma intensidad, hacia un lado y hacia el otro, como habíamos visto nosotros en la unidad número 12. Entonces, le decía, tenemos los dos fenómenos, el producto de los dos fenómenos. Esta parte de acá corresponde a la de interferencia y el seno cardinal corresponde a la parte de difracción. Fíjense, el ángulo de fasaje phi tiene que ver con la distancia de separación D entre las dos rendijas, el ángulo beta tiene que ver con las dimensiones de la apertura de ese orificio o de la rendija, y seno de tita para cualquiera de los dos casos se relaciona con la posición de la franja brillante u oscura y la posición entre la pantalla y la distancia entre la pantalla y la doble rendija. Entonces, si tuviésemos una sola rendija de ancho A, este sería el patrón de difracción. Si tuviéramos solamente en cuenta el fenómeno de interferencia de dos rendijas de separación 4 veces A, este sería el patrón de interferencia idealizado que yo le decía hoy, donde todas las franjas son igualmente brillantes y están igualmente separadas, pero la realidad es que, como le decía recién, cuando se presentan la doble rendija, se ven los dos fenómenos superpuestos. Lo que se ve es este patrón de intensidad que se ve acá abajo de color violeta, que es básicamente la multiplicación de esta función multiplicada por esta de acá. Entonces este sería el caso de la intensidad. En el caso de la difracción, este sería la intensidad en el caso de la interferencia, y el producto de los dos sería el correspondiente al patrón de interferencia y difracción. Fíjense bien que si bien yo tengo un producto, acá no queda el I0 cuadrado. En este I0 estoy englobando esta intensidad y esta intensidad de acá. Ahí está como es el perfil para un ancho de 3 micrómetros, una distancia de separación de 18 micrómetros,
y trabajando con una longitud de onda de 650 nanómetros. ¿eh? Este es el patrón de interferencia, el que se ve en naranja, ¿eh? Y la envolvente, que se ve acá en línea de trazo de color azul, es el correspondiente al efecto de la difracción. Entonces fíjense cómo se ve. ¿eh? Este es en una rendija simple, y este es en el caso de una doble rendija, con una determinada distancia de separación, pero del mismo ancho en los dos casos. Bien, con eso estamos terminando la unidad número 13. Yo no sé si Diego Acá ya estoy. vino. Ahí está Buenas. Dieguito. ¿Cómo andás? Bien, bien. Bueno, 17:30 arrancamos en el otro Zoom. Te doy 10 estamos. minutitos. 10 minutos de recreo. Bueno, chicos, nos veremos con ustedes. Yo no sé si el jueves hay clase, me parece que no, pero bueno, si hay clase, damos clase, y si no, nos tomamos un descanso el jueves. De paso repasan lo que tienen que ¿Qué rendir el, qué el el, qué el, recopilatorio el qué el sábado. jueves, Mario? El jueves es el día de... a ver, ¿Güemes? creo que es feriado. Güemes, sí. Sí, Pasó, sí, sí, sí. pero ese pasa el lunes, el feriado del lunes.